Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a otro episodio de Aprendiendo por Gusto con Franco Mozo. Como saben, Franco es director ejecutivo de Enseña Perú. Es una persona que no para de aprender, que constantemente está leyendo libros, artículos, viendo videos, buscando siempre formarse y crecer. Y la idea es que mes a mes nos va a ir contando un libro, un artículo, en el fondo las fuentes de las cuales está aprendiendo. Siempre la primera semana del mes, Franco nos estará compartiendo su menú de aprendizaje. Así que sin más, comencemos. Bienvenido, Franco. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Gracias por estar aquí. Buenísimo. ¿Qué libro entonces, qué tienes para hoy en Aprende por Gusto? Bueno, cuando yo me pregunto cuál es el top 3, digamos, de los libros que más han impactado en mi vida, este es uno de ellos y se llama Conversaciones Difíciles, que lo escribieron 3 personas, Patton, Stone y Hinn, y realmente impactó en mi vida en educación, pero en mi vida en general también. Interesante. ¿Sabes? El libro que nos traes es uno de tus top 3 de toda tu vida. De toda mi vida. Ya, buenísimo. Entonces vamos de frente entonces para aprovechar el tiempo. Cuéntanos entonces de qué trata Conversaciones Difíciles. Este libro creo que es para toda, es creo universal, porque es para toda persona, y vamos a hablar de educación, pero es para toda persona que vive esas conversaciones que son un poco cargadas, sea con tu jefe, con tus colegas, con tu familia, con tu pareja, etc. Y yo me acuerdo que lo compré sin saber qué tan potente iba a ser para mí, porque estaba regresando de un viaje y sabía que iba a tener una conversación difícil con alguien de mi equipo, una conversación cargada y no sabía cómo manejarla. Esto fue hace 8 años, una cosa así. Y encontré, a ver, ¿qué es una conversación difícil? Una conversación difícil es cuando usualmente está cargada de emociones y donde uno se siente como que está en juego algo de su vulnerabilidad o algo de su autoestima, o que lo que está en juego es muy importante, o que algo no salió bien, o que lo que se está hablando te importa mucho. Y no tiene que ser necesariamente como siempre grandes cosas. También, por ejemplo, puede ser, oye, que tu vecino, su perro está ladrando muy fuerte y tienes que decidir si quieres tener esa conversación o no, ¿no? Para poder decirle qué es lo que piensas y ojalá llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces esas cosas cotidianas también están incluidas. Y hay 2 opciones, ¿verdad? Me gusta que el autor hace una analogía cuando dice, es como una granada a la cual ya le quitaste el seguro. Entonces, o te la quedas o la sueltas. Y hay que saber hacer eso, ¿no? En otras palabras, tú puedes evitar la conversación difícil, lo que tú sabes que quieres decir, o puedes ir a tenerla. Y cuando tú evitas la conversación difícil, los autores dicen, claro, como tú ya sabes lo que quieres decir, como estás ahí con tus emociones, porque algo ha salido mal, porque quieres decirle algo a otra persona, te lo quedas contigo. Entonces la granada se queda contigo y explota contigo. Claro. Y si vas, la otra opción a veces en la mente de muchos de nosotros es, la granada va a explotar junto con la otra persona, en cuyo caso puede ser que me sienta maltratado o que malogre una relación. Entonces te dicen, no tiene que ser así. Y esto también es basado en investigación, por eso me gustó tanto, porque estos autores que en ese momento trabajaban en el proyecto global de negociación de Harvard, algo así, estudiaron cientos y miles de conversaciones difíciles en la búsqueda de una estructura que nos ayude a entender cómo se dan estas conversaciones y que a través del entendimiento de cómo se dan estas conversaciones podamos mejorar esa parte de nuestras vidas. Porque todos tenemos esas conversaciones o quisiéramos tenerlas o no las tenemos y los evitamos. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la gran idea? La gran idea es, no sé si alguna vez te pasaba a ti, pero a veces cuando tenemos una conversación cargada y complicada, laboralmente o personalmente, hay una brecha, dicen, primera gran idea, hay una brecha en lo que sale de tu boca para afuera y lo que estás pensando en tu cabeza. Sí. Muchas veces sientes la sensación de que yo estoy diciendo algo y estoy escuchando a la otra persona,
pero lo que está en nuestra mente, lo que de verdad queremos decir o lo que estamos sintiendo, está como en el detrás de cámaras. Y entonces este libro me enseñó a traer todo ese detrás de cámaras de una manera diferente a una conversación difícil. Esa es la primera idea, la brecha entre lo que dices y lo que no dices. Segunda idea, te dicen que hay una estructura dentro de todas las conversaciones difíciles. Y en realidad son 3 conversaciones que manejas al mismo tiempo. La conversación sobre qué pasó, la conversación sobre las emociones y la conversación sobre la identidad de la persona. Entonces, la conversación sobre qué pasó básicamente aborda como 3 supuestos y te dan 3 recomendaciones, ¿no? El primer supuesto que te dicen es, oye, tendemos a pensar que estamos en lo cierto, que nuestra versión de los hechos es la que debería prevalecer y deberíamos alejarnos de eso. Deberíamos entender esta conversación como una conversación de percepciones, no solamente de reconstruir lo que pasó, sino reconstruir lo que cada uno piensa sobre lo que pasó. Entonces es una conversación mucho más de hacer preguntas. Segundo, tendemos a, en esta primera conversación de lo que pasó, tendemos a asumir la intención de la otra persona, ¿no? Muchas veces la gente dice, oye, dijo esto porque tenía tal intención, que quiere hacerme esto, que quiere hacerme lo otro. Asumimos mucho esas intenciones y te dice, aléjate de eso. Y tercero, que esto es muy clásico y creo que todos lo hemos vivido, creo, es que se da en un marco de quién tiene la culpa de lo que pasó, ¿no? Y los autores, y muchas veces es como que vamos rotándonos la culpa o tratando de rotarnos la culpa de qué pasó, o sea, tratando de que la culpa no caiga conmigo, ¿no? Claro, que no quede en mí. Claro, eso que coloquialmente decimos como que nos pasamos la pelota, ¿no? Ajá, Entonces, los patas te dicen, oye, sal del marco de echar la culpa y de detectar de quién es la culpa y entra en lo que ellos llaman un sistema de contribuciones para el futuro. A mí me cambió eso el juego, ¿no? Porque yo sí he estado personalmente en dinámicas donde es como, no, yo no, tú, y entras ahí en el toma y daca, ¿no? Esa sinfonía de culpas y echarse la culpa mutuamente, que ocurre en lo laboral, ocurre en colegios, ocurre en un montón de cosas, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, entre docentes con padres, padres con docentes, en todas las direcciones, ¿no? Claro. La segunda conversación es sobre la emoción, ¿no? Las emociones involucradas. Y el pata dice, oye, los autores dicen, la gente usualmente en conversaciones difíciles tiende a evitar hablar de sus emociones en lugar de traerlas a la mesa. Lo que genera eso es un hueco de empatía. Entonces nunca terminas viendo el detrás de cámaras de la otra persona o nunca terminas revelando tu propio detrás de cámaras y se vuelve una guerra de posiciones, a ver quién convence a quién, ¿no? De que uno tiene la razón y el otro no. Entonces te dice, oye, eso es inevitable y a veces inclusive en el lugar de trabajo, históricamente no está como tan bien visto decir, me sentí así, este es el impacto que tuvo tu acción sobre mí, ¿no? Desde la empatía, en lugar de decirte, hiciste esto, es tu culpa y te demando que cambies de tal manera, ¿no? Y esa segunda conversación es simplemente traer y preguntar a la otra persona concretamente cómo se sintió, ¿no? Y la tercera, que ellos dicen es la más sutil, pero la más retadora, es la conversación sobre identidad. Entonces tenemos 3, ¿no? ¿Qué pasó? Reconstruir juntos qué pasó. Traer adelante las emociones que sienten las personas, porque sin eso es bien difícil empatizar. Y tercero, para las emociones es poner tus emociones y revelarlas, en lugar de evitarlas y esconderlas. Y sacar la espada nomás. Y preguntar por el impacto en otras personas. Y la tercera conversación de identidad, que es, ¿qué significa esta conversación para mí? Imagínate, por ejemplo, que yo tengo una conversación con mi esposa porque siente que podría hacerlo mejor con mi hija, por ejemplo, en mi rol como papá, ¿no? Que puede ser una conversación difícil porque a mí, por ejemplo, me costó unos años entrar en mi rol de padre. Ya, imagínate que fuese esa la conversación. En una conversación difícil, inevitablemente una persona tiende a preguntarse, ¿qué significa esto para mí? ¿Soy un mal padre o soy un buen padre? O a veces cuando te dan un feedback, por ejemplo, negativo de algo que pudiste hacer mejor, ¿soy una persona valiosa para este equipo o no lo soy? ¿Verdad?
Y entonces cuando eso lo dejas en el aire, esa persona tiene el riesgo de salir no tan bien parada de esa conversación. Y entonces lo tercero que te dicen, la tercera conversación, es, oye, no te olvides de también transitar por ese tipo de aclaraciones que ayudan a decir, oye, no, por si acaso esto no significa que como persona ya globalmente eres una mala persona, o globalmente eres un mal padre, o globalmente eres un mal docente, o globalmente eres un mal director, lo que fuere. Estamos abordando un tema, ¿no?, específico. Claro. Y a mí me gustó eso. Una idea más nomás, y seguimos conversando. La última idea que dice es que con estas tres conversaciones, que en el fondo la conversación difícil son estas tres conversaciones, te mueves de... El paradigma anterior es, en una conversación difícil, yo tengo que decir lo que tengo que decir, ¿no? Mucha gente dice, y yo hablo claro, que no sé qué, yo digo las cosas claras. Claro, sin filtro. Sin filtro, ¿no? Y se enorgullecen de eso. Claro. Muchas personas, ¿no? Sin necesariamente tomar en consideración a la otra persona, ¿no? Y entonces, estos autores, me encantó este concepto final con el que nos dejan, que es, esto no se trata de dar un mensaje, ¿no? Cuando tú no abordas todas estas mentalidades, estas tres conversaciones, la conversación difícil trata de dar un mensaje. La conversación difícil en este modelo se trata de tener una conversación de mutuo aprendizaje para ver cómo lo hacemos mejor en el futuro. Una conversación menos de culpas y menos de dar mensaje, de mi mensaje, y más de aprender juntos, reconstruir juntos y tratar de hacer que lo que no salió tan bien pueda salir mejor en el futuro. Y eso, abordar las conversaciones así de ahí en adelante, me salió bien esa conversación con ese miembro de mi equipo, y de ahí en adelante lo he utilizado a nivel profesional y personal. No, buenísimo. Muy interesante porque me hace pensar en estos tres tipos de conversación, el qué pasó, el cómo me siento, cómo te sientes y el quién soy, creo que humaniza la conversación, porque quizás no son dos robots tratando de identificar qué pasó y solucionarlo, sino realmente entras a los sentimientos y entras a la identidad, ¿no? Entonces creo que hace una conversación mucho más humana entre dos, tres personas. Me ponía a pensar que quizás a nivel de los docentes, el padre, cuando hay una conversación quizás con el padre de familia, quizás puede sentirse eso, ¿no? O sea, que el docente, cuando habla con el padre y le da feedback, creo que hay que cuidar mucho que el padre no sienta que está siendo como cuestionada su identidad, su ser padre, su ser madre, ¿no? Y viceversa también. Seguramente ahora que los padres tienen mucho más voz en la escuela, el docente también estar como alerta, saber que finalmente no es su identidad la que se está cuestionando, sino de repente es una retroalimentación de algo en específico, ¿no? ¿Cómo ves un poco metiéndonos ya al terreno de la labor docente? Uy, yo creo que las aplicaciones son amplias. Yo creo que hay varios niveles, inclusive. Creo que efectivamente vamos, digamos, desde el estudiante y el aula, ¿no? Hacia afuera, quizás. Definitivamente, pues, cuando estás con un estudiante, a ver, todos los días estamos viviendo situaciones de aprendizaje, y cuando hablamos con docentes, cuando yo hablo con docentes, está siendo bien difícil, pues, en estos tiempos, ¿no? O sea, hay esta sensación de inspiración por un lado, pero frustración también a veces, ¿no? Y mira, imagínate, por ejemplo, que un docente, perdón, comience a utilizar esto con sus estudiantes, cuando siente que las cosas podrían salir mejor cuando mandan su evidencia, o yo qué sé, ¿no? La mayoría de las conversaciones que tengo con los docentes, en algún momento toca el tema de, pucha, no estoy logrando interactuar bien con el estudiante, no estoy logrando interactuar bien con el padre de familia, etcétera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aplicaran esas tres conversaciones, ¿no? En lugar de simplemente decir, oye, que tienes que mandar la evidencia o cosas así, que ya cada vez menos está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviésemos la conversación sobre lo que pasó? Entonces, preguntar la perspectiva del estudiante, cómo lo está viviendo, qué pasó con la evidencia que mandó, etcétera. ¿Qué pasa si luego abordamos la conversación de cómo nos sentimos? Yo no sé qué tanto los docentes, por ejemplo, transmiten a sus estudiantes cómo se sienten, ¿verdad? En un intento por de repente tratar de generar empatía con su propia labor, ¿verdad? Y cómo aseguramos al estudiante que esto no significa que es una mala persona, que pienso que es un mal estudiante,
sino al contrario, ¿no? Como reafirmar muchísimo más que estamos ahí por ellos, por ellas. En No, segundo pero lugar, solo para creo que abordar esto que les he dicho clave, yo lo estaba pensando más en la labor docente, quizás con directores, padres de familia, más tipo entre adultos quizás, y creo que lo que has dicho de los estudiantes es clave porque al final o sea, los primeros años de vida de un ser humano son clave para justamente afirmar su identidad o derrumbarla, ¿no? Entonces, creo que el docente, maestro, maestra debemos ser súper conscientes de que cada conversación con un estudiante, como tú dices, sea difícil, sea sencilla, sea por algo pequeño, en el fondo, cada momento donde quizás le decimos algo para mejorar, creo que hay que cuidar mucho y hay que abordar esta tercera conversación para justamente dejar en claro que no estamos cuestionando que su identidad es una y no está siendo cuestionada en ningún momento, ¿no? Porque creo que a veces sí, muchos profesores, muchas profesoras terminan, al final el colegio termina siendo un espacio donde tu identidad sale fortalecida o sale debilitada, ¿no? Y entonces creo que esto puede ayudar mucho a justamente que todos nuestros estudiantes salgan con su identidad fortalecida y también con mucho aprendizaje y con mucha retroalimentación, ¿no? y en el fondo también un poco construyendo sobre lo que dices que me pareció bien bacán, era que muchas veces la interacción en conversaciones difíciles, como dicen los autores, ¿no? Es como mucha gente entra como unilateralmente, ¿no? Yo tengo que venir acá a decir algo, ¿no? No todos entran, y justo eso es lo que propone estos autores, no todos entran en una conversación difícil a decir, vamos a darle forma a nuestra relación, vamos a darle forma a la manera en que estamos juntos. Entonces imagínate eso en el proceso educativo, ¿no? Como promover esa cultura de, yo no estoy acá solamente para lanzarte un mensaje de mi inconformidad con algo que tú estás haciendo, a ti estudiante, etcétera, ¿no? Sino estamos aquí para construir una cada vez mejor relación. Ahí es donde viene el tema de alejarse de la culpa, y esto me impactó Qué bacán mucho, eso. como alejarse de la culpa, quién tiene la culpa, y decir, oye, esto pasó, entendamos por qué pasó, ayúdame a ver otras partes que yo no veo, ¿no? Que no son visibles para mí de tu propio proceso. Claro, ¿Por qué no compartimos con respeto, con cariño, cómo nos sentimos cada uno? Y yo creo que estaría bien que un docente le diga, que le pregunte primero a un estudiante cómo se siente con su experiencia, pero también si siente frustración y si siente, creo que también puede ser válido en algunos casos, ¿no? Como claro. decir, oye, sí, yo también me estoy sintiendo. Y ahí se cimenta ese tema de estamos juntos en esto, ¿no? Fundamentalmente para el estudiante, ¿verdad? Sí, Pero igual sí. es una construcción conjunta. Sí, 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 sí. O sea, no es el profesor arriba y el estudiante abajo diciéndole lo que tiene que mejorar o por qué no aprende a veces, sino es ambos sentados al mismo nivel, eh, hablando sobre lo que pasó, compartiendo también cómo se sienten y a partir de ahí seguramente uniéndose, sintiéndose juntos y también dejando en claro que la identidad no está siendo cuestionada, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y, y una, y creo que sí son, o sea, finalmente son roles distintos, ¿no? Un docente con un estudiante son roles distintos. Eh, Claro. pero creo que puede tener un poder transformativo increíble. La otra gran cosa es entre los adultos, como tú dices, ¿verdad? Ujú. Porque también tenemos conversaciones con el padre de familia, también tenemos conversaciones entre pares, ya sabemos, ¿no? Y en la literatura académica eh, cada vez más cobra importancia estos temas de el clima del equipo y cómo eso impacta en la experiencia del estudiante en el colegio. Y sabemos que en todo entorno laboral y el colegio y un equipo docente y directivo no es la excepción, es que ahí hay dinámicas que si un equipo construyese la capacidad de abordar conversaciones difíciles, entonces tendríamos mucho menos rencilla, tendríamos conflicto saludable, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo tendría que decir también de nuestra experiencia, y hablando directamente con docentes, que también existe, como en todos los lugares en el colegio, conflicto saludable y conflicto no saludable entre adultos. Y eso impacta a los estudiantes. Si los adultos, colegas, ¿no? Oye, no me gustó tal cosa del colega o viceversa, o quiero tener una conversación difícil con el director o con la directora porque de repente hay una práctica que nos está complicando, ¿no? O de repente como director quiero tener una conversación difícil con la persona de la UGEL, no lo sé, ¿verdad? Eh,
primero, mantener en cuenta el propósito de por qué lo estamos haciendo, si queremos hacerlo, y esto puede ofrecer un marco que se practica, no ocurre como por arte de magia, se practica, ¿no? Claro. Pero que realmente puede, a través de esto, ¿no? La conversación de lo que pasó, de las emociones y de la identidad, entre adultos, mejorar las relaciones entre ellos a nivel laboral y personal. Y creo que eso lo miran los estudiantes, sin duda. Los estudiantes están bien atentos también a lo que ocurre entre los adultos. Ya, perfecto, ¿no? Y me ponía a pensar en que, y ya quizás para ir cerrando, hay como, ¿cómo hacemos en el fondo para llevarlo a la práctica? Estas tres, simplemente es tener como en cuenta estas tres preguntas, esos tres momentos, tres conversaciones, o hay quizás alguna guía adicional, porque en el fondo creo que es tener en cuenta esas tres y mucha práctica, pero hay algo más para ya llevarnos a la práctica esto. Yo creo que sí, que hay maneras prácticas de comenzar a practicar. Tengo un par de algunos tips ahí que mañana ya puedes utilizar, hoy día si quieres. Perfecto. Primero, las tres conversaciones implica comenzar a hacer un poquito más de preguntas en medio de la conversación difícil, ¿no? Porque a veces es fácil como, dices tu posición, contraataca, que no sé qué, ¿no? No siempre es lo usual, ¿no? Que te paras un rato a hacer una pregunta porque quieres entender la perspectiva de la otra persona. ¿Qué significa eso? Entender concretamente cómo se ha sentido. O sea, a veces yo no sé, pues, voy a poner cualquier ejemplo genérico conmigo, ¿no? Yo no sé si mi esposa se siente decepcionada, se siente molesta, se siente triste. Eso es importante para mí saber, ¿no? Y muchas veces no nos tenemos a hacer esa pregunta. O por dónde está yendo esa conversación de identidad, ¿no? ¿Se está originando o no esa noción de, a veces hay que preguntarlo con amabilidad, pero directamente, oye, ¿estás sintiendo que esto para ti significa que eres un mal padre o un mal docente? Y a veces esa pregunta es bien apreciada, ¿no? Entonces, primera cosa, hacer un poquito más de preguntas, y yo recomendaría como trabajar en ese lenguaje de preguntas. Pueden buscar en Google cómo hacer preguntas asertivas, etcétera, y tratar de ir amasando un buen repertorio de tipos de preguntas en cada uno de estos campos, ¿verdad? Ese sería como mi primer tip, que es, uno lo puede hacer ahorita, ¿no? Con cualquier persona, en cualquier situación donde hay una conversación difícil. Y lo segundo, que es algo que sale en el libro también, es abre 2 columnas, ¿ya? Porque no es que mañana ya tenemos conversaciones que nos salen perfecto. Yo tendría que decir que estoy lejos de ello, pero tratando y de verdad que, o sea, 90% de las conversaciones difíciles ahora siento que salen muy bien y todavía estoy trabajando en un 10 que siempre está ahí. ¿Qué herramienta me ayuda? Pone una columna a la derecha y puedes reconstruir tus conversaciones para poder saber cómo podrías haberlo hecho mejor. Entonces, en la columna de la derecha, ponlo como si fuese un libreto de teatro. Yo dije esto, ella dije esto, yo dije esto, yo dije esto, pero acá viene la parte chévere. En la columna de la izquierda, pon todo lo que estaba pasando en tu cabeza que no dijiste durante la conversación, para que traigas a tu conciencia la brecha que estás teniendo. Y que luego tú digas, a ver, pero si esto es lo que yo verdaderamente tenía en mi mente, ¿no? Y esto es lo que quería decir, ¿cómo podría recorrer las 3 conversaciones para decirlo? ¿Cómo podría decirlo de manera asertiva? O cómo podría preguntar si se originó en mí un supuesto sobre la otra persona. Y ese ejercicio yo lo he hecho varias veces, pucha, es súper revelador con uno mismo, ¿no? Porque te das cuenta de tus propias brechas y rápidamente dices, oye, acá podría haber puesto una pregunta mejor, etcétera. Y en el tiempo vas mejorando. Está buenísimo. Sí, creo que esto de hacer preguntas me parece muy interesante y seguro preguntas en los 3 niveles, ¿no? Del qué pasó, del cómo te sientes y y también el tema de la identidad, ¿no? Y me parece interesante que creo que cuando le preguntas a la otra persona, seguramente tú que estás un poco ya implementando esta forma de conversar, cuando le preguntas al otro cómo te sientes, quizás las barreras bajan rápido, ¿no? O sea, es como que ven la preocupación de ti por el otro, más allá de ganar. O sea, ya no empieza a ser como un tema de ganar mi posición versus la tuya, sino es cómo estamos ambos viviendo esto, ¿no? Exactamente, por eso decía, es altamente apreciado, ¿no? Y
es súper transformativo eso que tú has dicho, eso lo he vivido muchas veces, ¿no? Y también, y encima de eso, la sensación de, oye, me estoy enterando de cosas que no hay forma que yo hubiese podido ver desde mi perspectiva. Entonces, se va modulando el supuesto de que mi perspectiva era perfecta, pues, y sin no tenía ni huecos ni nada, ¿no? Que muchas veces inadvertidamente uno entra con esa perspectiva de lo que yo veo y como lo veo es la verdad, ¿no? Uh-huh. Y ese es el primer supuesto que levantar, pues, ¿no? A través de esa empatía. Perfecto, entonces, para ir cerrando, de manera práctica, hacer muchas preguntas alrededor de esos tres tipos de conversaciones, sobre el qué pasó, sobre el cómo nos sentimos y sobre el quién soy o nuestra identidad. Y después de cada conversación, hacer un ejercicio de reflexión, quizás en un par de columnas donde pongamos lo que pasó, lo que iba diciendo la persona, lo que iba diciendo yo, y a la izquierda lo que iba pasando por mi cabeza para un poco ir contrastando y ver cómo puedo finalmente hacer que, cómo puedo mejorar la conversación y quizás no quedarme tampoco con tantas cosas en la cabeza, sino ponerlo sobre la mesa de manera asertiva. Buenísimo. ¿Recuérdanos el nombre del libro? Conversaciones difíciles, se llama. De los autores Stone, King y Patton. Stone, King y Patton. Ya, Conversaciones difíciles. ¿También lo encontramos en español? ¿Lo has ubicado? No estoy seguro, tendría que buscar. En Amazon está, en Kindle está en inglés. En algún momento en Enseña Perú hicimos una guía en español, si no me equivoco. Pero creo que yo le recomendaría a nuestros oyentes, el impacto que tuvo en mí es, para empezar, de estar consciente de que esto existe. Yo ni siquiera sabía que había literatura de esto. Entonces andaba medio a la deriva en medio de estas conversaciones. Entonces, cualquier libro de conversaciones difíciles te va a ayudar a arrancar una nueva etapa de cómo abordas esto. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, conversaciones difíciles o difficult conversations, supongo que debe ser en inglés. Y para cerrar, ya que estás mencionando que en el fondo cualquier libro puede ayudar, ¿tienes algunos libros que si alguien quiere, mañana se compra el libro, lo lee y de acá a 3 días, para no esperar el siguiente mes, algunos libros más que quisieras recomendar alrededor de ese tema? En esa línea. Sí. Hay un autor que se llama Patrick Lencioni. Un crack en temas de equipo. Digamos, esto es una herramienta también que si el equipo la tiene, el equipo crece. Entonces, claro, en la literatura de equipos, Patrick Lencioni es alguien que también me enseñó mucho y tiene 2 libros muy buenos, creo, en esa línea. Uno se llama Las 5 está en español, estoy seguro. Las 5 disfunciones de un equipo, en donde en el fondo te habla muy honestamente de lo que se requiere para tener un equipo de alto rendimiento y toca estos temas también. Y la ventaja también de él. Y creo que eso es para tener esa mirada a nivel organizacional de cómo promueves la salud y la prosperidad de una organización, pero nunca dejando de ver que en el fondo esto se trata de personas. Perfecto. No, buenísimo, buenísimo. Muy, muy, muy buena conversación. No tan difícil, y mucho aprendizaje. Así que, nada, Franco, muchísimas gracias, un gusto de nuevo, como siempre. Esta es la edición de julio, te esperamos en agosto para seguir aprendiendo de lo que vas leyendo, de esta capacidad que tienes de no parar de aprender. Así que, no, gracias. No sé si palabras finales, Franco, para ir cerrando. Muchísimas gracias. He disfrutado mucho la conversación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Realmente un honor poder seguir compartiendo por acá y aprender juntos en el fondo. Buenísimo. No, gracias a ti, gracias a ti. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Franco. Gracias a todos. Cuídense. Chao. Si te gustó esta entrevista, si te gustó este libro de lo que acabamos de aprender con Franco, no olvides suscribirte en nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y también seguirnos en Spotify, en Apple Podcast para escuchar todos los episodios de Aprendiendo por Gusto con Franco Mozo. Nos vemos la próxima. Chao.